Nos corresponde ahora abordar el tema de la diferencia entre el concepto y la imagen, que son dos cosas que, aunque se refieren a lo mismo, no lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, el concepto de hombre y la imagen de hombre, o el concepto de perro y la imagen de perro, el concepto de círculo y la imagen de un círculo. Se trata de un tema importante porque nos ayuda a ir penetrando más en la naturaleza de nuestros conceptos. Vimos ya en los anteriores videos algunas de las características de nuestros conceptos. Dijimos que son inmateriales, abstractos, universales, necesarios y permanentes. Dijimos también que una cosa es su comprensión y otra es su extensión. Ahora trataremos de ver cómo se diferencia un concepto de una imagen. Vamos a imaginar que estamos frente a un tablero donde hay dibujados 10 círculos de distintos tamaños, de distintos colores y ubicados en distintas partes del tablero, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al centro, etc. Bien, tenemos entonces 10 cosas allí dibujadas, 10 cosas que en principio son distintas unas de otras. Están pintadas en sitios distintos del tablero, tienen colores distintos, tamaños distintos, son evidentemente 10 cosas distintas. Nuestro sentido de la vista ve 10 cosas, distingue claramente 10 cosas y las puede describir una a una. Pero ¿qué pasa? Pasa que mientras que la vista percibe 10 cosas, la inteligencia entra en escena y comienza a realizar su trabajo, comparando esas 10 cosas entre sí, analizando semejanzas y diferencias, y poco a poco va descubriendo algo que, bien pensado, es maravilloso. Esas 10 cosas en algo se diferencian y en algo se parecen. Se diferencian en aspectos como el color, el tamaño, la ubicación espacial en el tablero, pero, y aquí está la inteligencia en su máxima expresión, se parecen en que las 10 cosas, aunque numéricamente distintas, son círculos. Es decir, aunque verdaderamente se trata de 10 cosas distintas en sus aspectos más evidentes, sensibles, en realidad son de cierta forma una sola cosa. Hay allí en el tablero 10 cosas si le preguntamos a nuestros sentidos, a la vista en este caso. Pero si le preguntamos a la inteligencia, allí hay una sola cosa. ¿Qué ha ocurrido? Pensemos un poco. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que la inteligencia ha intervenido para hacer lo que sabe hacer, abstraer esencias a partir de la información de los sentidos, nada más y nada menos. La inteligencia aprehende lo uno en lo múltiple, lo común en lo diverso, lo esencial en la maraña de aspectos accidentales, en un esfuerzo que avanza desde lo más exterior y sensible hacia lo más interior e inteligible, y por el camino va dejando de lado unas cosas y se va quedando con otras, va dejando lo accidental y se va quedando con lo esencial. El ejercicio que acabamos de hacer se puede igualmente realizar partiendo de todo tipo de experiencias. Aquí pusimos como ejemplo 10 círculos, pero podrían ponerse como ejemplo un grupo de hombres, de perros, de casas, sillas, plantas, planetas, cualquier cosa. Y el camino hacia la aprehensión de la esencia sería exactamente el mismo. Un primer contacto con las cosas, mediado o por medio de nuestros sentidos, acumulación de experiencias y luego la entrada triunfal de la inteligencia comparando, analizando, abstrayendo lo esencial de lo accidental, leyendo lo íntimo de las cosas, que eso es lo que significa la palabra inteligencia, intus legere, leer dentro, aunque algunos dicen más bien que significa elegir o tomar del interior de algo, intus eligere. Se da entonces una clara
distinción entre nuestra experiencia de algo y nuestra conceptualización de ese algo. Nuestra experiencia de un hombre y nuestro concepto de hombre. La experiencia nos da la imagen sensible conformada por todos los rasgos accesibles a nuestros sentidos. La inteligencia, en cambio, nos da el concepto. ¿Qué es la imagen? Es el resultado de la acción de las cosas sobre nuestros sentidos, la huella que las cosas van dejando en nuestros sentidos y que permanece en nosotros gracias a la acción de nuestros sentidos internos, que son el sentido común, la memoria, la imaginación y la cogitativa, de los que hablaremos en detalle más adelante en psicología, si Dios lo permite. Yo les podría pedir en este momento, por ejemplo, que imaginaran un perro. Entonces ustedes allá en sus cabecitas se formarían la imagen de algún tipo de perro, con ciertas características físicas, tamaño, color, raza, etc. Ya sea que se trate del recuerdo de un perro que han visto en la realidad o que se trate de un perro, por decirlo de alguna manera, genérico, formado por combinación de características, porque podemos perfectamente representarnos un perro que jamás hemos visto, uniendo, por ejemplo, cierta altura con cierto color, con cierto peso, con cierta raza, etc. ¿Cuáles son entonces las características de una imagen y que nos permiten distinguirla de lo que es un concepto? Pues una imagen siempre será algo individual y concreto. Con individual quiero decir que una imagen siempre va a estar referida a un individuo o a un grupo de individuos, pero tomados como por separado. Es decir, puedo imaginar un perro con todas sus características y puedo también imaginar un parque lleno de perros, pero será un parque donde cada perro será distinto numéricamente de los demás. Sería completamente imposible reunir en una imagen a todos los perros del mundo, porque ¿cómo podría imaginar yo un perro que mida al mismo tiempo 40 centímetros, pero también mida 60 centímetros? O una imagen de un perro que pese 8 kilos, pero al mismo tiempo 14 kilos. O una imagen de un perro que sea al mismo tiempo perro negro y perro marrón, o que sea al mismo tiempo pastor alemán y labrador. No, imposible. Una imagen no puede hacer eso porque una imagen representa las características individuales de cada cosa. Y por eso decimos que la imagen es algo concreto, porque algo concreto es algo que está concretado, valga la redundancia, es decir, algo que reúne todas sus características, todos sus aspectos, de tal manera que podemos como señalarlo con el dedo y decir que eso que hay ahí es un perro. Respecto de las características del concepto, ya las vimos en un video anterior. Al contrario de la imagen, un concepto ni es individual ni es concreto, sino universal y abstracto. Un concepto, al estar integrado solo por los aspectos esenciales y necesarios de una cosa, como ya hemos explicado anteriormente, es aplicable, se puede aplicar, se puede predicar de una multitud de individuos. El concepto de perro, por ejemplo, se define como mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos. Esa es su definición. Y como esta definición deja de lado o no toma en consideración las características individuales de cada perro concreto, entonces es una definición que nos sirve para referirnos a todos los perros, del tamaño que sea, del color que sea, de la edad que sea, de la raza que sea, etc. Es una definición o un concepto universal. Y decimos que el concepto es abstracto porque deja de lado, que eso es lo que significa abstraer, dejar de lado, los aspectos accidentales, deja de lado los aspectos accidentales para quedarse, para aprehender solo los aspectos esenciales e inteligibles. Y decimos aspectos inteligibles porque no se trata de aspectos sensibles, es decir, captables, cognoscibles por los sentidos. Porque, por ejemplo, mamífero es una cuidad, una formalidad, un aspecto que no capta ningún sentido. O díganme ustedes cuál sentido capta o cuál sentido conoce la acuidad mamífera. Ninguno. Sin embargo, conocemos la acuidad mamífero
y conocemos la acuidad cánido y conocemos la acuidad doméstico. ¿Cómo es que captamos esas cuidades que no son sensibles? Pues las captamos porque no solo tenemos sentidos, tenemos también inteligencia, aunque a los materialistas de todas las épocas eso les dé un poquito de gastritis. ¿Qué más podríamos decir para diferenciar los conceptos de las imágenes? La verdad, muchas cosas. Es un tema muy interesante, muy amplio. Vale la pena que ustedes investiguen más sobre esto. Pero digamos un par de cosas más para terminar. Piensen, por ejemplo, en un triángulo. Fácil. Claro, solo debo imaginar una figura con 3 lados. Piensen en un cuadrado. También es fácil. Solo son 4 lados. Pero ¿qué pasa si yo les pido que imaginen un miriágono? Un miriágono, es decir, una figura de 1000 lados. Imposible. Imposible que alguien pueda imaginarse una figura de 1000 lados. Es más, imposible que alguien pueda imaginarse una figura con 100 lados. Tendría que ser una persona con un poder de imaginación impresionante. Pero por el contrario, fíjense lo fácil que es pensar en el concepto de miriágono. Solo tenemos que pensar en una figura geométrica de 1000 lados. Y punto. Fácil. Claro. Una imagen, en cambio, al ser algo concreto, se vuelve confusa cuando queremos añadirle muchos detalles. Es fácil imaginar un perro, pero si les pido que imaginen un perro de exactamente 40 centímetros de alto, 14 kilos de peso, de color negro, con pintas blancas en las espaldas y en las patas, que además lo imaginen ladrando de cierta forma, en cierto volumen, va a llegar un punto en que ustedes me van a decir que ya no pueden seguir especificando más detalles, que ya la imagen se les está diluyendo. En cambio, en los conceptos es al revés. Entre más contenido, más rico y más claro es un concepto. Si viene a lo lejos algo caminando y me dicen que es un animal, puede que sea cierto, pero es poco lo que me están diciendo, es decir, es poca información. En cambio, si me dicen que se trata de un perro, entonces ya tenemos un concepto más rico y que por lo tanto le dice más a mi inteligencia. Y si además me dicen que es un labrador, pues mucho más. Podemos también reflexionar en lo siguiente: hay muchas cosas de las cuales no podemos formarnos imágenes, pero sí podemos construir un concepto. Piensen, por ejemplo, en cosas como justicia, verdad, poder, amor, pensamiento, lógica, teología, valor, suma, resta, etc. Son cosas de las cuales no podemos formarnos imágenes, pero sí conceptos. Y no podemos formar imágenes por la sencilla razón de que no se trata de realidades sensibles que puedan dejar alguna huella en nuestros sentidos, sino que se trata de realidades únicamente aprehensibles o cognoscibles por la inteligencia. Concluyamos entonces que concepto e imagen son realidades distintas.